Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. No voy a mostrar hoy ninguna reparación, simplemente estaba jugando un poco con el tema del filtro opcional para amplitud modulada en el Yaesu FT840 y en algunos otros también, pero yo me refiero a ese equipo en especial. Muchos me han preguntado por el filtro opcional de amplitud modulada, con el cual se escucharía mucho mejor o se escucharía en forma muy linda, muy normal, amplitud modulada. En este caso el equipo de fábrica viene sin el filtro opcional de amplitud modulada de 6 kHz. Y bueno, pero ese filtro es carito, es bastante caro, resulta en aproximadamente unos $80 o algo por el estilo. El filtro tiene sus dos zocalitos donde va enchufado porque está puesto sobre una plaquetita. En realidad cualquier filtro que no esté sobre una plaquetita, uno podría construir la plaquetita y los pines van a coincidir en una plaquetita de circuito impreso genérico. En realidad es así y no habría diferencia, ¿no? Vamos a una mejor solución entre paréntesis si uno tiene cómo medir o cómo arreglárselas en el tema de la construcción de un filtrito muy sencillo y sin cristal, sin absolutamente nada, simplemente con dos bobinitas, el agregado de una resistencia, un capacitor y algunos capacitores, mejor dicho. Pero vamos a pasar al planito en sí, así hacemos un video cortito. La idea es bastante sencilla, en realidad yo esto lo probé y funciona muy bien. Incluso se le puede dar una selectividad bastante más ancha y escuchar amplitud modulada realmente ancho de verdad o con mucha más calidad o no, depende del gusto de cada uno. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de hacerlo. Dos bobinitas de las típicas de FI, de las radios portátiles, de esas radios tan baratas, en las FI de 10,7 de cualquier radiecito de estas que haya en desuso. Dos bobinitas de FI. Las bobinitas de FI serán de este tamaño. Hay que determinar primario y secundario de ambas bobinitas y se conecta de esta manera. El secundario de la bobina va conectado entre la pata número 1 y número 2 del zócalo de entrada. Y el secundario de la segunda bobinita va conectado exactamente igual entre el punto número 1 y el número 2 del zocalito de salida. Ambos son secundarios, atención, no los primarios, sino los secundarios. Luego, los primarios se conectan entre sí, podrían ir directamente conectados en paralelo, pero
se le coloca un capacitor entre un bobinado y el otro, que este capacitor, cuanto menor capacidad tenga, mayor va a ser la selectividad. Mayor va a ser la selectividad. Las bobinitas son de 10,7 MHz y habría que llevarlo a 8200. Entonces, por eso hay bobinitas de 8200, pero tendría que ser de algún desarme de algún equipo, pero no es práctico desarmar un equipo por más arruinado que esté como para sacarle esa bobina, sino simplemente con esto y agregarle en paralelo con el primario un capacitor de 82 picofaradios. Con eso cambiamos la sintonía de la bobina para que nos resuene con el núcleo al centro perfectamente en 8200 en ambos primarios. El capacitor de acoplamiento yo elegí uno de 47 picofaradios para el caso de tener una selectividad más o menos de 10 kHz. No es una selectividad de un filtro a cristal, no es una curva determinada así donde nos dice 6 kHz a menos 6 dB, sino que puede llegar a ser una curva de este tipo. O sea, aquí a menos 60 dB el filtro a cristal nos daría una atenuación de aproximadamente menos 40 dB, aproximadamente, a menos 60 dB. Y en este caso nos daría una atenuación de menos 25 dB a 40 kHz, perdón, acá me equivoqué, 40 kHz, a 40 kHz, pero de todas maneras suena mucho más lindo, es como sintonizar una radio con bobinas de FI en lugar de tener filtros cerámicos, filtros a cristal que son con curvas más abruptas, ¿no? En este caso el sonido es mucho más lindo. Y aquí en lugar de tener menos 6 dB, podríamos tener en la frecuencia que uno estipula como corte unos menos 3 dB. Menos 3 dB. O sea que con una atenuación, o sea que con una curva, mejor dicho, de unos 8 kilociclos, nos daría una calidad de audio espectacular. Bueno, a todo esto, recuerden, cuanto menor sea la capacidad de este capacitor que une los dos primarios, mayor va a ser la selectividad. Por ejemplo, un capacitor de 20 picofaradios a lo mejor nos da una selectividad de menos 3 dB a 4 kHz, una cosa así. A mayor capacidad, bueno, mayor va a ser el ancho de banda. Entonces, nos queda este punto que nos queda flotante. ¿Dónde va este punto? A masa directamente, o sea, tenemos dos masas de este lado y una de este lado. Cualquiera de las dos nos sirve, entonces vamos a hacer un caminito de unión para la toma de masa. Estas pistas de masa más bien gruesitas sería lo ideal.
Entonces quedamos con los secundarios entre la pata número 1 y 2, el otro secundario de la otra bobina entre la pata número 1 y 2. Ahora bien, es necesario enviar una tensión cuando el filtro está colocado, cuando el filtro está instalado. Hay que enviar una tensión al control del frente, al control del microprocesador, como para que nos detecte que el filtro está instalado. Con eso tenemos la posibilidad de que con el mismo botón de amplitud modulada podríamos cambiar entre angosto y ancho. Simplemente para eso. Si no está este diodito y esta resistencia, entonces no va a detectar que el filtro está instalado y nos va a quedar directamente en ancho y no vamos a tener la posibilidad de conmutarlo. No vamos a tener la posibilidad de conmutar desde el frente del filtro. Para esto podríamos instalarlo desde la pata número 2, que es simplemente tensión, pero la tensión está ahí cuando pasamos a la posición de amplitud modulada, salvo que no lo detecta. Entonces tenemos que tomarlo del extremo, digamos, de salida. Y en todo caso tendríamos que colocar una resistencia sí o sí, porque si no estaríamos cargando al filtro, y tendríamos una atenuación tremenda, ¿no? Para enviar esta tensión, porque la tensión ingresa acá a la pata número 2 y luego pasa por la bobina, por el secundario de la bobina, y va hacia la patita número 1. De ahí, de la patita número 1, ponemos un diodito, cualquiera 1N4148, y un resistor que puede ser de 2200, puede ser de mayor valor, puede ser de menor valor, pero no conviene de menor valor, conviene un poquitito más. La impedancia normalmente serían 600, 800 ohms, así que no habría que cargarlo con menor valor de resistencia, ¿no? Aquí no hace falta ningún tema de desacoplamiento ni nada por el estilo, porque el equipo ya lo tiene por fuera en el circuito externo. Bueno, con este circuito nos evitamos comprar un filtrito a cristal, el original, y coincidimos con el ancho de banda que queremos, determinados por este capacitor. Incluso se podría poner un trimmer, pero no lo aconsejo. Sí, en mi caso yo podría tener trazar una curva con el analizador de banda o analizador de espectro. Sería muy sencillo en el mismo equipo, ¿no? Sintonizar las bobinas a máxima señal, no habría problemas, y se va trazando la curva en el analizador. Para eso tendríamos que poner, por ejemplo, la banda que le corresponda. Aquí tenemos una frecuencia de 10,7, pero acá tenemos frecuencias diferentes. Podemos poner la frecuencia que querramos y determinar las marcas, como vemos acá, como en forma de puntitos. Podemos poner 1, 2, 3, 5 marcas diferentes. Una sería la frecuencia central y otras dos que serían las puntas, en realidad, las puntas de máxima sensibilidad, de máxima selectividad, o sea,
supongamos que queremos una selectividad de 10 kilociclos, entonces nos va a trazar una curva de este estilo entre marcas. La marca de frecuencia más baja y la marca de frecuencia más alta. Y ajustando las bobinas a máximo nivel para que la amplitud sea la mayor posible. Eso sí, la curva lo más planita posible. Puede tener un pocito en el medio, puede tener un pocito, apenas un pocito en el medio, como es normal en casi todas las curvas, pero lo más pareja posible. A veces hace falta un tema así de analizador de banda, y que para eso está, ¿no? Pero en resumen, con este circuitito nos evitamos $80 con un gasto de, no sé, pero muy poquitos pesos. Muy poquitos pesos, porque se utilizan bobinas de FI de radio, repito, de 10,7 con un capacitorcito en paralelo al primario de cada una. Se las lleva a 8200, yo ya doy el valor del capacitor para que no anden experimentando, 82 picofaradios en cada una. Podrían ponerle 68 picofaradios y ajustar de diferente manera el núcleo. Eso depende de cada uno. Y el acoplamiento entre primarios de la capacidad que uno desee para tener la selectividad entonces que uno desea. Nunca va a ser un filtro a cristal, pero sí nos va a dar un sonido espectacular en amplitud modulada. Y les puedo asegurar que una atenuación de 25 dB a 40 kHz es más que suficiente en el caso de tener una selectividad de 8 kilociclos a menos 3 dB, que equivale a un filtro a cristal de 10 o 12 kHz a menos 60 dB. Es importantísimo ese dato, ¿no? Este dato es muy importante. Incluso podríamos tener una selectividad de 6 kilociclos a menos 3 dB, con lo cual tendríamos una recepción mucho más importante, mucho más linda que con un filtro a cristal. Con filtros cerámicos la selectividad no es tan abrupta. Con filtros cerámicos es una curva más trapezoidal, pero muy difícil conseguir filtros cerámicos de 8200 kilociclos, ¿no? 8,2 MHz. Bueno, eso es todo, muchachos. Espero que les sea útil en el caso de el agregado de filtros para FT840 o modificando el tema de las conexiones para los FT80 que carecen del filtro de amplitud modulada, y se puede adaptar exactamente el mismo circuito sin el agregado de esta conmutación, de este diodo. Simplemente eso, este diodo ni esta resistencia. En el caso del 840 sí, y en el caso de muchos otros equipos también. Muy bien, esto ha sido todo. Entonces espero que sea claro el planito, espero que se pueda llegar a ver. Lo dejo un segundito más y será hasta la próxima si Dios quiere. Muchísimas gracias.